Estuvimos viendo cómo los discípulos respondieron a las amenazas del Sanedrín, ¿verdad? Y cómo ellos retaron la autoridad religiosa de aquellos tiempos. Cómo Dios respondió al reto del Sanedrín y a la oración del pueblo. Yo la compartí en la predicación del domingo. Y ellos pidieron valor, ellos no pidieron que se le quitara la prueba, ellos sencillamente pidieron que Dios le diera valor para ellos proclamar la palabra con denuedo y que hubieran maravillas y prodigios. Y Dios le contestó con un terremoto, tembló aquello y le dio palabra. Al final de ese capítulo dice que Bernabé vendió una heredad y la puso a los pies de los discípulos, puso lo que subtrajo de la heredad y lo puso a los pies de los discípulos, porque decía que ellos estaban compartiendo todas las cosas, tenían todas las cosas en común, y aquellos que necesitaban se les daba, ¿verdad? Se les suplía para que todo el mundo tuviera lo necesario. Bien, ahora tenemos entonces en el capítulo 5 otro ejemplo de lo que hizo Bernabé, es la porción de Ananías y Zafira, pero eso solamente es el inicio del capítulo. Luego tenemos señales y maravillas y cómo los hermanos vuelven a ser perseguidos. Quiero decir que en este capítulo, es un capítulo bien largo, tiene 42 versículos, a mí me cogió mucho tiempo terminar este estudio, pero tiene 3 temas principales. El primer tema, el que enfatiza en todo el capítulo, es la autoridad apostólica, la autoridad que Dios le está dando a los apóstoles para llevar el mensaje. Esto es un tiempo de cambio y cuando es tiempo de cambio se están introduciendo nuevas cosas y Dios tiene que demostrarle al pueblo que estos hombres son enviados de Él, son de verdad. Y la manera en que Dios lo hace es enviando señales y prodigios para que ellos vean que Dios está en medio del asunto, porque tú no podías hacer estas cosas si Dios no estaba contigo. Ese era el entendimiento del pueblo. De manera que Dios le está dando señales y prodigios, al punto que es bien interesante al final. No lo voy a decir para que lo veamos, ¿verdad? Tal vez ustedes ya lo leyeron. Pero, segundo tema, es importante que hablemos la verdad. Es importante que hablemos la verdad si deseamos intimidad con Dios, porque Dios es verdad. Y cuando nosotros distorsionamos la verdad, nosotros estamos haciendo lo mismo que Satanás, porque él es el padre de la distorsión. Él sabe coger una verdad y cambiarla de tal manera que te da la impresión de otra cosa. Él sencillamente distorsiona las palabras. Y nosotros tenemos que estar conscientes de lo que nosotros decimos y cómo nos comportamos, porque cuando hacemos lo contrario, le estamos abriendo la puerta al enemigo. Bien, y el tercer tema, que tiene que ver también, segundo y tercer tema, con Ananías y Zafira. Dios establece al hombre como la cabeza del hogar, lo establece. Y a la mujer, para la mujer es un rol de apoyo, ¿verdad? De apoyo para dirigir a esa familia, para dirigir a esa familia en los designios de Dios, a la voluntad de Dios. Pero no es para que el hombre haga lo que él quiere, es para que dirija a la familia en los designios de Dios. Del momento en que eso se torne, entonces la mujer tiene el derecho de ¿qué? De no apoyar lo que se está haciendo mal, porque nuestra salvación es individual. Y si vemos que él lo está haciendo mal, ella le puede servir de apoyo diciéndole, eso está mal. Porque se le dice lo bueno y se le dice lo malo. Y de la misma manera, el hombre tiene el derecho a decirnos a nosotros, eso no está correcto. Nos tenemos que apoyar el uno al otro. Pero no podemos seguir al hombre si lo está haciendo mal y no podemos seguir a la mujer si lo está haciendo mal. Y eso no fue lo que pasó con Ananías y Zafira, ¿verdad? Y por eso es que vamos a entrar en ese tema. Bien, entonces vamos a leer la primera parte de la palabra. ¿Algún comentario hasta aquí? Ok.
Eso dice, pero cierto hombre, estoy en el capítulo 5, versículo 1, cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, ya sabemos que en el versículo 4, en el capítulo 4, Bernabé está haciendo esto. Y estos hermanos quieren imitar la conducta de Bernabé. Pero ellos lo hicieron sustrayendo el precio. Ellos quieren lucir espirituales. Lo hicieron a medias, ¿verdad? No lo hicieron completamente. Y esto fue un engaño deliberado. Fue un engaño deliberado porque ellos sencillamente querían lucir como Bernabé, pero no lo hicieron como Bernabé. No, ¿cuál fue la motivación de ellos? Vamos a verla, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que apoyar la verdad, tenemos que apoyar la honestidad. No nos podemos allí a tratar de lucir lo que no somos. Si hay un error, lo enmendamos y seguimos para adelante porque todos erramos, ¿verdad? Pero esto fue un engaño deliberado. Y dice, el versículo 3 dijo, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido al hombre, sino a Dios. Mintió a Dios. De manera que su pecado, dice ahí que fue provocado, quien llenó Satanás tu corazón. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Un pecado provocado por Satanás. ¿Cómo Satanás nos hace pecar? No se supone que es por la concupiscencia que está en nosotros, por el pecado que está en nosotros. Entonces, como él dice que tu pecado fue provocado por Satanás. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Vamos a ver, ¿qué nosotros creemos? Yo creo que, o sea, Satanás por sí, él no puede entrar en nuestro corazón a menos que nosotros mismos le abramos la puerta que obre en nosotros y porque nosotros estamos cubiertos por el Espíritu Santo y el que nos protege y demás, pero está de parte de nosotros el que o dejemos entrar a Dios y cerremos las puertas al enemigo, o le abramos las puertas al enemigo y dejemos que haga de nosotros lo que él quiera. Ok. So, ¿cómo tú le abres la puerta al enemigo? Porque dice que Satanás. Ajá. Lo que pasa es que cuando uno deja de orar y estar en comunión con Dios es cuando uno está expuesto a abrirle las puertas al enemigo. Amén. Porque es muy fácil, ahí no estamos ya cubiertos por el Espíritu, porque estamos más bien en otras cosas que no debemos, en vez de estar en el Espíritu. Ok. So, dejamos de orar y de comunicarnos con Dios. Pero ¿cómo nosotros pensamos que en este momento Satanás llenó el corazón de Pedro, de Ananías? Pero eso quiere decir que posiblemente cuando él vendió eso no lo hizo de corazón, lo hizo más bien como para copiar una conducta, o sea, no fue genuino, como fue Bernabé, a lo mejor lo dijo para imitar, a lo mejor para que tú sabes, hicieran alarde de él, lo aplaudieran, o wow, mira qué bien, y entonces ya con eso ya empezó mal, y entonces estás dejando esa puerta de a lo mejor hasta celos tú pudo haber tenido, envidia, porque lo hicieron, o sea, hay muchas conductas que a veces uno tiene, entonces si no lo hizo de corazón, venderlo porque ya él venía con esa idea de, entonces, de retener algún dinero. Pues puede ser que los motivos de él estaban ¿qué? Errados. Por eso nosotros tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Por qué motivo yo estoy haciendo esto? Tal vez le gustó la conducta de Bernabé y decidió imitarla y buscó cómo hacerlo. Los motivos están errados. Ajá. It also says that
Claro, y por eso dijimos al principio que si tú sabes que tu esposo está haciendo algo malo, tú no debes continuar tras esos pasos, porque nosotros conocemos lo que está correcto y Dios va a pasar el juicio de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que traerle cuentas a Dios de lo que hicimos. Y si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, estamos pecando. Ella tenía conocimiento genuino de lo que él estaba haciendo. Pero ustedes no creen que Satanás puede... Sí, ¿tú querías decir algo? Sí, o sea, ella ahí era tan culpable como él, porque si ella lo sabía y no lo corrigió, Ujú. pues entonces... En también esos está momentos, pecando, ¿verdad? El que calla otorga. Ujú. En el momento en que él está haciendo esto, ella sabe lo que él está haciendo y ella no lo corrige. Esto está mal, tú sabes, entonces lo hubiera hecho de la forma correcta. Ujú. Pero Ok, eso es un punto, pero vamos a volver atrás. ¿Cómo Satanás tentó el corazón de este hombre? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿No creen ustedes que pudo haber pasado un pensamiento en este hombre a decir, yo voy a hacer esto, pero voy a coger esta parte y me voy a dar con la otra? Lo convenció a no darlo todo y solo quedarse con dar la mitad, no darlo todo. Tal vez el pensamiento de convencerlo de que no, que se puede quedar con algo. Un pensamiento maquiavélico que pasó por su mente y él le dio ¿qué? Cabida. Satanás es experto haciendo eso con nosotros. Experto. Y cuando vemos a ver, tenemos una pelea dentro de nosotros y no hemos dado cuenta, estamos peleando con nosotros mismos. Sí. Pero yo entiendo que la tentación de él fue la de mentir, porque, o sea, el pecado del mayor fue el de mentir, porque él pudo haber vendí el terreno en $50,000 y te voy a donar 25,000, pero él a lo más seguro dijo, te voy a donar en el total de lo que lo vendí. Exacto, ese fue el pecado. El pecado era, lo que Satanás le puso en la mente fue mentir. Porque si él le hubiera dicho la verdad, te voy a dar la mitad nada más de lo que lo vendí, pues ahí no hubiera habido ningún problema. Claro, pero no hay nada malo con vender la propiedad y darla, que es lo que tú estás diciendo. El problema fue que lo motivó a él. Para empezar, ¿qué te motivó a ti a comprar la propiedad? Tal vez lucir como Bernabé. Pero en el proceso, entonces, él miente. El problema no fue que él donara, el problema fue que extrajo parte del dinero. Pero ese es el pecado. Y ahí es donde está Pedro diciéndole, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Eso es lo que Pedro le está diciendo, precisamente. Tú mentiste al Espíritu Santo y sustrajiste. Sí, pero si yo lo digo en la otra, sustrajiste. No me sustrajiste el precio de la heredad. La sustrajiste. ¿Por qué hiciste eso? Ahí es que está el pecado. Ahí es que está el pecado. A lo mejor lo originó otra cosa, pero en el camino él sacó eso. Pienso yo que pudo haber, estoy dando diferentes posiciones, buscando, porque quiero que nosotros nos identifiquemos con Ananías, porque a veces a nosotros nos pasa eso. Sencillamente nos pasa un pensamiento y le damos cabida. Y de momento estamos haciendo un castillo en el aire y le damos paso a eso. No. Eso está en el otro papel, no lo voy a decir ahora. Estuvo convencido porque él no estaba totalmente convencido en lo que se estaba... Él no estaba totalmente convencido que ellos eran discípulos de Cristo, que ellos estaban llevando un mensaje. Porque si él tuvo la duda de dar todo para la causa, pues fue porque quizás, vamos a darle esto adelante, a ver qué pasa. No voy a arriesgarlo todo. Tú hablas de Ananías. Sí. Sí, pero si le pudo haber dado eso adelante y no mentir. Claro. ¿Ves? No había nada malo con darle parte. Nadie le pidió a ellos. Esto era algo voluntario, ¿verdad? Uno daba lo que uno quería. Nadie le pidió a ellos que dieran la cantidad total, dieran parte de la cantidad y tratar de hacer lucir como que lo habían dado todo. Lo habían dado todo. Por lo tanto, Satanás se puede colar
y tratar de derrotar la iglesia. Si nos derrota de afuera, si trata de impactarnos a todos, se está chocando con el ejército de Cristo y se le va a hacer más difícil, porque la lucha no es contra sangre y carne y nosotros estamos investidos del Espíritu Santo. Nosotros somos el ejército del Señor. Pero cuando no puede impactarnos como iglesia, entonces Él hace ¿qué? Y se mete a luchar con nosotros individualmente. ¿Y cómo nosotros sabemos que la iglesia está infectada de pecado? ¿Qué cosas nosotros vemos? ¿Cómo nosotros sabemos que aquí hay un problema de pecado dentro de la iglesia? ¿Ah? Vemos personas heridas, demasiado heridas. ¿Vemos personas heridas? No vemos fruto. Vemos el bochinche, el gossip, como dice Nicole. Vemos la discordia entre uno contra otro. ¿Ah? La separación. Ella habla de separación. ¿Cómo es que nosotros, qué es lo que pide el Espíritu que nosotros estemos? ¿Cómo debemos estar? Unidos. No hay unidad, ni hay un solo sentir. Cuando todos tenemos opiniones separadas y nos molesta, no es que tengamos opiniones diferentes, porque todos somos diferentes. Pero cuando a mí me molesta que Irma diga la de ella y que yo me pare a debatirla, cuando estamos debatiéndonos unos contra otros, estamos en la competencia, entonces sabemos que aquí hay un problema y nosotros tenemos que estar pendientes de eso. ¿Tú querías decir algo? Que es bien interesante porque usted acaba de decir la competencia y parte de lo que pasa en este versículo es que ellos vendieron la propiedad y fue y dijo, esto es todo lo que tengo, y en realidad, o sea, no había necesidad porque si nosotros lo vemos como iglesia, tú puedes entrar por ahí y decirme, mira, te voy a dar un peso, como tú estabas diciendo, o pararme al frente al lado de la pastora y decir, pastora, esto es todo lo que tengo, pero en realidad es mentira porque estás mintiendo al cuerpo de Cristo, o sea, porque nadie te llamó a ti a que vinieras aquí a dar, o sea, tú viniste libre y voluntariamente a fastidiar con el Espíritu Santo, porque él estaba ahí, o sea, no es como que, mira, Ananías, tenías que darle todo el dinero, ¿no? O sea, es como hacer un show, y entonces ahí el Señor tiene problemas con eso. Hacer un show. Porque su pecado fue motivado por su orgullo. Él quería lucir. Él quería vanagloriarse. Su arrogancia, su soberbia, son dos cosas que Dios abomina. Si lo buscan en los proverbios. Su orgullo, eso le pasó a Lucifer. ¿Y pasó de ser Lucifer a qué? Satanás. Nosotros no lo llamamos Lucifer. Lucifer era la estrella aquella, cosa preciosa para Dios. Pero tan pronto se enorgulleció y se dejó llenar por la vanagloria, pasó a ser ¿qué? Un ángel de mal, llamado Satanás. Esas cosas, lo que yo quiero decirle a ustedes, que esa soberbia, ese orgullo, esa arrogancia, genera cambios en nosotros. Lo generó en Satanás y genera cambios en nosotros. Y entonces vemos el cambio manifestándose ¿en qué? En la iglesia. Porque el cambio se genera en nosotros y por tanto nosotros somos la iglesia y vemos cómo la gente cambia. Y cuando la gente cambia, las conductas cambian y son palpables y dejamos de ver el fruto. Y la iglesia cayó en pecado, sin darnos cuenta. Bien sigilosamente se mete y no nos damos cuenta. Efraín. Lo que voy a decir es del otro papel. Ay, yo me acuerdo de Luis. Bien. Cada vez que Efraín iba a hablar decía, te me adelantaste. Bien, pues esta gente está más preocupada por su reputación que por su carácter. Y debe ser al revés. Nosotros debemos estar más preocupados por nuestro carácter, por cómo la gente nos ve, por nuestro testimonio. Pero ahora hay una cosa que se llama influencers. Eso está de moda hasta en la iglesia. El día que fuimos a la conferencia de jóvenes, nos encontramos con un chico allí ¿dónde estábamos?
¿En qué? Sí, no, ¿dónde estábamos comiendo? En Inaná. Y el chico estaba allí solo y le pidió pon a las muchachas. Resultó que él estaba solito allí, estaba buscando cómo llegar al lugar de la conferencia. Y entonces le dimos pon, o ellos le dieron pon. Estábamos en diferentes carros. Resultó que él era un influencer cristiano. Yo no sabía que eso existía. Una de estas personas que influyen en social media. Y entonces las muchachas lo buscaron y yo no sé cuántos seguidores tenía. Un reguerete. Y entonces a él lo invitaron a la conferencia de gratis porque él era un influencer. Y yo digo, oh my gosh, esto está hasta en el cristianismo está esto. Usted los ve en Amazon, usted los ve en todas partes, pero yo no sabía que estaban en la iglesia metidos. Pero quería ser un influencer de eso. Él quería que lo reconocieran. Él quería reconocimiento y que la gente lo admirara. Quería lucir bien. No, cuando tú tratas de lucir bien y que la gente te admire, ¿qué problema tenemos en el corazón? No somos vidas transformadas, ¿verdad? Porque ¿cuál es la motivación de que la gente sencillamente te admire? Esa persona lo que busca es el reconocimiento de los seres humanos en vez de buscar el reconocimiento de Dios, que es más importante. Hay gente que lo que quiere es controlar, hay gente que lo que quiere es reconocimiento, pero lo que eso manifiesta para nosotros, lo que tú puedes ver espiritualmente, es que esa persona necesita transformar su corazón. Esa persona está malito espiritualmente, porque eso se da en la vida secular. Tú los ves y tú los ves que no están sanos, pero cuando llegamos a Cristo, esas cosas deben de irse. Es como parte de la naturaleza que el ser humano pues busque algún tipo de reconocimiento cuando alguien le agradecen o algo. Pero el problema de este tipo fue que él estaba mintiendo por ese reconocimiento. No es el hecho de nada más que de que te reconozcan, porque si usted dice algo bueno, hace algo bueno y alguien le dice gracias por eso, pues es un tipo de reconocimiento, pero ganarse reconocimiento por la mentira. Sí, pero este hombre estaba buscando reconocimiento a las masas. Cuando tú llegas a vender algo para dar el dinero y que todo el mundo se entere a través de la mentira. Hay algo bien malo aquí. Son dos cosas. Tú te atreves a mentir por tan solo para sencillamente que te reconozcan. Hay dos cosas malas. Número uno, tú necesitas reconocimiento excesivo, porque a todo el mundo le gusta que le digan gracias, te agradezco esto, ¿verdad? Pero él iba más allá de eso. Iba más allá de eso. Él necesitaba algo como, quería un estatus más alto, ¿verdad? Así es que tenemos que ser cuidadosos en la iglesia, ¿verdad? Y saber cómo dar. Porque lo que damos, lo damos para la gloria de Dios, no para reconocimiento nuestro, ¿verdad? Y en Mateo 6, 1, 4 nos dice cómo debemos de dar. Y sabemos que lo que poseemos viene de Dios, si lo buscas para leerlo. Lo que poseemos nosotros viene de Dios. Y nosotros somos sencillamente administradores, no somos dueños. Porque lo que tenemos nos lo dio Dios. Este pecado fue dirigido a la iglesia. No fue dirigido a Pedro, ni fue dirigido a una persona en particular. Fue dirigido a la iglesia. Y Dios ama a la iglesia y la va a defender. Porque la iglesia es el pilar de la verdad. Y vinimos a la iglesia, este hombre vino a la iglesia a mentir. Cuando en la iglesia es el pilar de la verdad. Satanás la ataca de muchas maneras, con mentiras. Y la iglesia es el templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios. Se le llamaba, en aquellos tiempos Jesús le llamaba el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad. Y Satanás, si tú lo dejas, se va. Dios mora en la iglesia, ¿verdad? Es parte del cuerpo. Y si tú dejas a Satanás, se muda con Dios y vive aquí también. Porque a él le gusta, ese es su trabajo. Ese es su trabajo.
a nosotros se nos ha dado algo que se llama le voy a decir cómo se llama. Estoy tratando de recordarme. La armadura de Dios. Y se nos ha dado la armadura de Dios para que nos protejamos. Porque ustedes no se la saben poner y no lo practicamos, pero yo siempre me pongo la armadura de Dios, hermano. Porque el Señor nos las da para que la usemos. Porque estamos expuestos todo el tiempo a ser atacados. Todo el tiempo estamos expuestos. Bien, si el ataque viene de afuera, no tenemos mucho problema, pero si viene de adentro, entonces tenemos que protegernos. Por eso la Biblia nos insta a buscar la unidad y siempre tenemos que estar en unidad de espíritu para tomar decisiones, porque cuando nosotros estamos en unidad de espíritu y tomamos decisiones y estamos en paz y todo el mundo tiene ese mismo sentir, ¿cómo nosotros confirmamos que es de Dios? Por eso, por esa unidad. Compartimos lo que sea que vamos a compartir, todo el mundo vota y todo el mundo está ¿en qué? En unidad. Todo el mundo está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Y nosotros sabemos que cuando ese es el caso, Dios está en medio del asunto. Somos un solo cuerpo. Nicole, ¿tú querías decir algo? Yeah. And so I thought it was interesting that he specifically made sure to go to the apostles and present this money to them. But, like you said, he's thinking in his natural man. He's thinking that money is status and power, but he is going against the authority and the power of God. Mm-hmm. Where those men were chosen by the Lord, and their power is not of flesh, but, of a greater power, which is from God. And so it's the natural against the supernatural. Bien, lo menos que ellos esperaban era que Pedro le iba a decir a ellos, ¿por qué tú haces esto? Te pudiste haber quedado con el precio de la heredad y no tener que darlo. Pero el Señor le dio don de conocimiento a Pedro para que pudiera reconocer qué era lo que este hombre estaba haciendo. Porque Dios protege la iglesia. Y hoy en día, ¿verdad? De igual manera, ellos se pudieron haber arrepentido, pero ellos llegaron allí y dijeron lo que iban a hacer, lo que querían decir. Y no tuvieron tiempo de arrepentirse. En estos tiempos, esas cosas no pasan, porque ustedes creen que no pasan. No pasan. ¿Ustedes han visto a alguien como Ananías y Zafira en la iglesia en general? No en nuestra iglesia. En nuestros tiempos, ¿ustedes han visto casos así? Porque ustedes creen que eso no pasa ahora. Eso pasa. ¿Tú has visto gente morir ahí? Como el caso de Ananías y Zafira. No, eso no pasa. No, yo estoy hablando de lo que le pasó. La mentira pasa. Sí, todos los días. La pregunta es, ¿por qué la gente miente y no muere como murieron estos hombres? No necesariamente mueren físicamente ahí, pero a lo mejor le dan 3 pasitos y se mueren ahorita. Uh-huh. Porque yo sé de personas que han maldecido, como se diga, maldecido al Espíritu Santo o al pueblo de Dios y han muerto. O sea, no necesariamente ahí, pero... ¿Por qué tú crees que mueren más abajo? Porque se le dio la oportunidad para que se arrepienta. Eso mismo. Porque ahora Dios nos da la oportunidad para que nos arrepintamos. Y que nosotros meditemos en nuestros caminos. Y dice que meditemos en nuestros caminos y que volvamos a Jehová. Tal vez no morimos físicamente,
pero comenzamos a morir espiritualmente y eso es lo que hace que nosotros ¿qué? Reflexionemos. Porque cuando yo no siento el tilín tilín del Señor, yo digo, aquí hay algo feo. ¿Qué me pasa? Yo no siento la presencia de Dios. Y eso no es normal en el día. Algo me pasa y yo tengo que pensar, ir para atrás y yo digo, yo hice algo mal. O el Señor me dijo que hiciera algo y no lo he hecho. Y tengo que comenzar a hacer reflexión reflexionar sobre lo que me ha ocurrido o lo que el Señor me ha dicho. Y es como dice Efraín, pues muchas de esas personas no mueren instantáneamente, mueren después, pero es que Dios les está extendiendo y le está dando un poco más de tiempo a ver si esa persona reflexiona y se arrepiente. Pero si no se arrepiente y muere, pues bueno, pues. Bueno, y eso es lo que queremos decir, que cuando tú estás acostumbrado a sentir el cuidado de Dios en tu vida, el tú no sentirlo es una forma de tú identificar que hay algo mal en ti, que hay algo mal. El Señor te dice una cosa un día y si tú no la haces, Él no te la vuelve a decir. A lo mejor te la vuelve a decir un día más, pero después de eso te deja ahí quietecito. Yo creo que uno se da cuenta cuando el mismo espíritu redarguye a uno, porque uno a veces está haciendo algo y como que algo hace sentir a uno y dice, no sé, pero no me siento bien esto. Y eso es el espíritu redarguyendo a la persona. No tiene paz, el tilín tilín. No hay tilín tilín. Es lo que dice él, que a veces uno hace o dice algo y de momento como que, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Y eso es como que, y eso es lo que hace que uno entonces reflexione en lo que dijo, lo que hizo. Ya. Eso me pasó hace muchos años, antes de venir a Génesis, pues habíamos ido, nos gustaba ir a bailar y demás, y bueno, pues yo iba, pero a mí no me gustaba en sí, o sea, y yo como que me sentía fuera de lugar. Estaba ahí, pero no estaba ahí. Y sentía que ese no era mi lugar, punto. Yo sentía que ese no era mi lugar. Y no era porque me lo dijera, mira, no, o sea, era que yo creo que el mismo Espíritu Santo me estaba jamaqueando y diciendo, sal de aquí porque este no es tu lugar. Yo sé, yo también, a mí me pasaba eso. Cuando yo era joven, las muchachas en la universidad me invitaban y me llevaban. Y yo me sentaba allí en aquella discoteca, pero yo me sentía que ¿qué yo hago aquí? Si a mí no me gusta esto. Y me venían los chicos a sacar, yo decía, no, gracias. Yo digo, pues si yo no bailo, yo no bebo, ¿qué yo hago aquí? Y entonces encima de eso me sentía mal. Era como que no era mi sitio. Uno tiene que discernir, ¿verdad? ¿Tú querías decir algo, Rey? Yo, pastora, a mí me pasó hace como 4 años cuando fue el cumpleaños de uno de mis hijos y resultaron haciendo una fiesta del tiempo de los 60. Se pusieron así, se disfrazaron y a mí me pusieron algo. Le dije, no, yo no, le dije, sí, pero es que solo por ahorita, no sé. Pero me sentía tan mal, pero sentía que el Señor me tenía así con su mirada encima de mí. Me sentí re mal. Fue un domingo. El martes que yo vine aquí a mi enseñanza, desde que vine fui a hablar con el pastor. Pastor, fíjese que me pasó esto. Y el pastor se empezó a reír, te sentiste mal. Sí, porque no es tu lugar, porque era el cumpleaños de mi hijo. Le dije yo por compartir con ellos y todo, pero el momento que, no sé, que me pusieron un sombrero, unos lentes y la cosa que yo me sentí, pero muy inquieta, me sentí re mal y pidiéndole perdón a Dios. El martes que yo vine, lo primero que hice fue hablar con el pastor. Pero sí, eso pasa. Eso pasa. Sí. ¿Alguien tiene el versículo de Mateo? Sí. Amén. Okay. El capítulo 6 del versículo del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
para que sea tu limosna un secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén, amén. Bien. De manera que este no fue un caso de disciplina, este fue un caso de juicio. Fue un caso de juicio. Cuando Dios nos pone en disciplina, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Pero esto fue un caso de juicio. Bien, vamos del 5, estamos atrás, son las 8 y nos falta un montón. El versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. De hecho, en aquellos tiempos se sepultaba inmediatamente, por eso es que dice eso así, no se esperaba y hacían el velorio, se sepultaba inmediatamente. No esperaron ni eso porque ya no se enteró. Y dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Aquí, ¿qué fue lo que él hizo? Él fue más específico. Ahora, él no le preguntó, ¿tú vendiste la heredad y sustrajiste? No, él le está diciendo, ¿la vendiste en tanto? Y ella le dice, sí, en tanto. O sea, que ambos estaban de acuerdo. Y es lo que Pedro está tratando de verificar. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor, el Espíritu de la verdad? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Había gran temor en aquellos tiempos sobre lo que los apóstoles estaban haciendo. Pero Dios quiere establecer, y porque Dios quiere establecer que ellos sepan que estos hombres son apóstoles del movimiento mesiánico y que tienen autoridad mía para hacer milagros y prodigios, pero también quieren que Dios que se entere que la autoridad de Él incluye, ¿verdad? Que tú no te pases de los parámetros, aquí hay unas reglas y Él quiere dar a demostrar unas cosas. Y había temor por lo bueno, pero había temor también por lo malo. A veces estas cosas pasan y uno se tiene que dar ¿a qué? A respetar. O Dios da a respetar al siervo, ¿verdad? Para que la gente sepa que con las cosas de Dios no se juegan. No se juegan. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Bien, como dijimos, ellos no tenían que vencer, no se les requirió. ¿Qué los movió a hacer esto? Ya dijimos, su necesidad de reconocimiento lo llevó a pecar. Ahí es donde entramos en Santiago 1:15. ¿Alguien lo quiere buscar? Dice el comentario que codició. Y tú puedes codiciar no necesariamente un objeto, sino lo que otra persona tiene como en su carácter o ¿verdad? En su vida. Y no la imagen. No necesariamente tú codicias dinero tampoco, ¿verdad? Tú puedes codiciar muchas cosas. Y obviamente él vio a Bernabé y codició algo en Bernabé. ¿Alguien tiene eso? Es Santiago 1:15. ¿Tú lo tienes, Irma? ¿O alguien? El que lo tenga. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ok. La concupiscencia es tu pecado. Es el que tú le des paso a ese pensamiento y comiences a codiciar eso. Tú le das paso a la codicia. Y eso te lleva ¿a qué? A pecar. Y ahí viene la muerte espiritual. Porque eso es una obra de la carne, no es un fruto del espíritu. Y cuando esos pensamientos vienen a nuestra mente, nuestro trabajo es ¿qué? Se acabó. Se acabó. Un pensamiento que te pueda llevar a pecar, no le des paso. Hay gente que pelea, ¿verdad? Se acuerda de un evento y pelea con la gente.
ciérralo, porque te va a llevar ¿a qué? A tener enemistad, a crear odio por la gente, a crear contienda. Todas esas emociones vienen ¿a ustedes no les pasa? A mí me pasa todos los días. O sea, Yo me paso. El tener el pensamiento nada más no es pecado. El pecado es llevarlo a cabo, ejecutarlo. Que tú sigas pensando en eso y de eso genera. Tú eres un hombre pecador. El pecado mora en ti. El pensamiento viene a tu mente y tú sabes que es un pensamiento que te va a llevar ¿a qué? A generar pecado. Ciérralo, sácalo de tu mente. Piensa en otra cosa. Jesús da un ejemplo claro cuando dice que el adúltero no es nada más que el que comete el acto sexual, sino ya con Exacto. maquinarlo en la mente, ya está Con el pecando. pensamiento. ¿Está? Es tu concupiscencia, es el pecado que nace en ti. No le vamos a echar la culpa a Dios. ¿Quién lo permitió? Tú. Y es parte de nuestra naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Por eso la palabra dice, quítese de vosotros. ¿Quién lo va a quitar? Yo, porque yo fui el que le di paso. Y me toca a mí quitarlo. Me toca a mí echarlo fuera. Y tú lo quitas y vuelve, y tú lo quitas y vuelve, hasta que él sencillamente no vuelve más. Esa es la tentación, la tentación está ahí. Uno es el que tiene que decidir si lo hace o no. Exacto. Bien, solo llevamos a los pies de ¿qué? De Cristo. Y tú sencillamente lo expulsas. Y no pienses que no te va a dejar de molestar. Va a volver en un momento dado. Tú lo vuelves a echar fuera hasta que se vaya de tu casa. Bien. Pedro lo acusa de tentar al Espíritu, de desobedecer a Dios para ver a qué. Nos desobedecemos a Dios para ver hasta dónde llegamos. Él pasó que iba a pasar desapercibido, pero él no contaba con que Pedro tenía un don de discernimiento. Dios le dio conocimiento y le dijo lo que había pasado. Él no contaba con eso. Él pensó que iba a engañar, este hermanito estaba un poquito enfermo. Resultado de esto ocurrió que con esta muerte, ¿qué pasó? Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron ¿qué? Estas cosas. La gente se alarmó. Aquí, ¿y qué hace la gente? Aquí es mejor que caminemos derecho y que no vengamos a mentir, porque aquí nos vamos a morir todos. Esto es lo que va a pasar. No podemos venir a mentir. Necesitamos establecer barreras. Pastora, pero también cuando vino la esposa, hubo una oportunidad de arrepentimiento. ¿Seguro? Porque no es como que, vente tú para acá que te vas a ir, no es, ¿tú hiciste esto? Ella pudo haber dicho que no, o sea, sí, o sea, me equivoqué, o pudo haber pedido, o sea, tuvo una oportunidad, aún más que el marido, que lo a ese no le dieron ahí en la pifia. Pero fíjate, sí, a ella él le dijo, pero cuando él le preguntó por qué hiciste esto, él pudo haber dicho, darse cuenta de que lo habían cogido en la mentira, pero él no reflexionó sobre eso. Pero ella sí tuvo más tiempo que él, pero la verdad que esto como que pasó bien rapidito, ¿verdad? Pero él tuvo su oportunidad, pero no lo reconoció en el momento en que le preguntaron. Bien, pues Dios está infundiendo temor en estos momentos porque es necesario que se infunda temor y que la gente entienda que Dios es en serio. Y esto había pasado anteriormente, sí, José. Una preguntita, ¿tendrá algo de relación cuando a Pedro le dieron la autoridad para tal y para desatar? Cuando estaba con Jesús. Sí, porque en realidad fue Pedro el que hizo el juicio ahí. O sea, que los que vinieran detrás iban a ver a Pedro con esa autoridad también. Ya, a Pedro le dieron las llaves. Le dijeron todo lo que ate en la tierra será atado y todo lo que desate será desatado. Pedro ató ahí. Y si tú te das cuenta, él fue el que dio el discurso cuando llegó el Espíritu. Él es el que está de líder aquí. Y él es el que tiene problemas con Pablo más abajo, porque él es el líder de los judíos.
Él se quedó como líder de los judíos y Pablo se fue con los gentiles. Pero él se quedó como líder de todo ese grupo. Y da a entender que el Señor tenía que parar eso rápidamente, porque lo que necesitaba era la unidad, porque tiene todo, todo, ¿verdad? No, todo, sí. Tiene todo también en contra. Y entonces, si también adentro Exacto. van a estar haciendo eso, pues entonces no iba a haber unidad. Y entonces eso se iba a separar más todavía, iba a haber más problemas. O sea que había que cortarlo. De raíz. De raíz. Y a veces uno dice, ¿y por qué Dios permite todas estas cosas? Uno lo ve en el Antiguo Testamento. Es que si tú no lo sacas de raíz, eso va a seguir. Si la gente se llega a enterar que esta gente hizo eso, van a seguir haciendo lo mismo. Es que la manifestación del Espíritu Santo estaba pasando ahí, había pasado Pentecostés, todo el mundo estaba sintiendo la presencia del Espíritu Santo, entonces ¿cómo iban a discernir si era el Espíritu Santo o no? Si alguien haciendo cosas bajo la mentira hacía lo mismo que el que la hacía sin la mentira. O sea, había que separar las dos cosas. Y se sigue colando Satanás en estas cosas. Y uno tiene que ponerle un punto, no solamente al hombre, a Satanás. No te metas aquí porque vas a tener problemas. Si esas personas no mueren, la gente hubiese seguido haciendo. ¿Seguro? No veía ninguna reacción, no pasaba nada. Pues mira, ellos hicieron eso y nada pasó. Y se convierte en un circo. Que ver que pasaba algo para que ellos mismos reaccionaran. Y eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Dios venía y cuando estaban en el libro de Josué, capítulo 7, ¿qué pasó con Acán? Dios dijo, no se lleven el anatema, ¿y qué hizo él? Lo metió todo en un coso de eso y lo guardó todo. ¿Y toda su familia qué? Lo encubrió. ¿Y qué pensaron ellos? Que nadie los iba a descubrir. ¿Y qué pasó? Dios se lo reveló a Josué. Y entonces murieron todos apedreados. Si Dios no lo hace así, no lo respetan, no los hacen a nosotros, imagínate tú. Por eso yo quiero que todos sepan que lo que yo eché en la ofrenda hoy, no es todo lo que... Ay. Bien, ya dimos un ejemplo. En los periodos iniciales, cuando Dios está comenzando movimiento, Dios hace estas cosas. Lo hizo con Josué, lo hizo con Moisés. Y ahora lo hace con estos hermanos en la iglesia primitiva. Bien, esto impactó a las iglesias, ¿verdad? Para guiarlos ¿a qué? A la obediencia. Para que aprendieran, el principio básico es la obediencia aquí. Y si tú no obedeces, entonces estamos en malos caminos. Y la gente tiene que reflexionar en base a eso. Esos son ejemplos que Dios da. Eso no pasó nuevamente así, pero para que la gente reflexione y tome a Dios en serio. Bien, ahora vamos a las muchas señales y maravillas. Y son las 8:16. Yo no sé si nos va a dar tiempo hoy de orar mucho, pero vamos a hacer lo que se pueda. Y dice, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, ¿qué hacía? Al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos. No dice algunos, dice todos. Los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Esto ocurría en el pórtico de Salomón. Ustedes saben que estaba la hermosa, que era donde estaba el cojo, pero este templo tenía muchas puertas. Estaban en el de Salomón, que era el lugar más cercano donde podían estar sin sufrir que alguna penalidad. Saben que en el templo no se podía entrar a todas partes.
Así es que este es el pórtico de Salomón por el rey Salomón, ¿verdad? Que fue quien construyó el templo y era ahí donde estaban ellos. Entonces dice que la iglesia, estaban todos como unánimes, había unidad, todos aumentaban más en gran número y se hacían muchas señales y prodigios. Una iglesia unida, una iglesia llena del Espíritu, tiene esas tres dimensiones. Se hacen señales y prodigios, estaba en todo su esplendor. Estaba unida y se estaba multiplicando. Una iglesia llena del Espíritu, ustedes la van a ver, que no tiene una, porque hay muchas que no son cristianas y se multiplican rápidamente. ¿Ok? Pero esas que no son cristianas se multiplican rápidamente, no tienen una unidad del Espíritu, porque no tienen un solo Espíritu, no tienen un mismo Señor. Ahí lo que termina al final es una guerra y todo el mundo termina dividido. Por lo tanto, tenemos que ver que son las tres juntas, unificada, magnificada y multiplicada. Y usted ve el esplendor de Dios en esos tres verbos. ¿Ok? Bien. Lucas comienza entonces a nombrar y a introducir, si se dan cuenta, dice, aumentaba más gran número así de hombres como de... la primera vez que estamos incluyendo a las mujeres ahora en el Nuevo Testamento, porque en el templo no podían entrar, pero ahora los cristianos le están dando paso. Dice, tanto a hombres como a mujeres, antes se daba un número general y ese número solamente era el número de hombres, porque las mujeres eran aparte. Pues el rol de la mujer en la Iglesia Apostólica es ahora reconocido. Y hay 12 referencias de la mujer en este libro de los Hechos, en el libro, que Lucas escribió. Dios desea la igualdad, ¿verdad? Y redime, ¿verdad?, a todo el mundo, tanto a hombres como a mujeres. Pues ya no hay en Gálatas 3, si ustedes lo ven más adelante si quieren, ustedes van a ver que dice, ya no soy judío o griego, varón ni mujer. Hace referencia a la mujer. Bien, próximo. Dios hace milagros para autentizar el ministerio de los apóstoles, porque esto es una nueva era. Dios tiene nuevas formas de mostrarse y quiere que este pueblo reconozca a los líderes de acuerdo a la visión y al propósito que Él le ha dado. Cuando Dios cambia el liderato en un pueblo, Dios lo cambia con un propósito. En el caso de nosotros, Luis murió, pero ese cambio de liderato tiene un propósito porque Dios le da una visión diferente a cada líder. Para Moisés, su visión era ¿qué? Llevarlos a la tierra prometida. Los dejó a la entrada, pero los llevó. A Josué le encargó ¿qué? Entrarlo. Esa era la misión de Josué. A Elías fue un ministerio profético y Elías hizo un sinnúmero de señales y maravillas. A Jesús lo mandó, Jesús hizo de todo un poco, hasta resucitó muertos, que ellos nunca lo habían visto allí. Cada líder tiene una visión diferente y hace cosas diferentes de acuerdo a qué, a lo que Dios le da y al propósito que Dios ponga en la visión de ese líder. Las cosas no van a ser iguales, es una nueva era, es una nueva forma de Dios mostrarse. Dios va a hacer algo diferente porque le dio una visión diferente a este hombre y tiene que dejarle saber, porque allá ellos están acostumbrados a ¿qué? A los religiosos. Estas cosas no se veían en Jerusalén, no se veían en Israel. La gente duda de si esto es real o no es real. Y Dios está demostrando que sí, que son sus enviados. Y ahora ya no tenemos líderes religiosos, sino que estamos viendo que hay un Dios vivo, que hay un Dios real con el que nosotros nos podemos comunicar
y Dios le abre nuevas puertas a estos nuevos líderes y le da una nueva encomienda. Y si te da una nueva encomienda, tiene que haber un cambio en tu manera de hacer las cosas y ahí va a haber un cambio en el pueblo. Se debe de generar un cambio en el pueblo, porque si tú estás haciendo cambio, el pueblo tiene que tener cambios. ¿Ok? Bien, nosotros no vemos muchos milagros en nuestra época. No los hay. ¿Por qué? ¿Hay milagros? Sí los hay. Pero esto que estamos viendo aquí se vio por un tiempo específico. No se dio por mucho tiempo. Digo, yo hablo de a lo largo de los años, esto fue menguando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Alguien piensa algo? Yo creo que los milagros tienen un propósito. La gente le echa mucho la culpa a la falta de fe, a que no haya milagros. Y quizás eso tenga que ver, pero yo he visto personas con mucha fe, y yo creo que en la iglesia de nosotros hay personas con mucha fe que hemos pedido por ciertos milagros que no hemos visto. Y entonces, pues, tiene que haber una razón. Si no es falta de fe, pues es falta de propósito de Dios. Dios tiene algo con las cosas a su tiempo. Yo creo que el hecho de que no estemos viendo tantos milagros tenía que ver que no es el tiempo de los milagros. Ok. Tal vez vamos a ver más milagros, ¿para qué? Para el final de los tiempos, donde Dios va a derramar de su espíritu y va a tratar de llamar la atención, porque la gente se está muriendo en el pecado y Él viene pronto. Amén. Y yo no creo que estamos demasiado lejos de eso. A lo mejor yo no lo veo, pero yo quisiera estar. Yo quiero verlo. Amén. Porque yo creo que va a haber una manifestación del Espíritu grande. Pero también, como dice José, Dios tiene un propósito para todo, ¿no? Y a lo mejor esta gente necesitaba ver eso. Dejarle saber a la gente, Jesús se fue, pero aunque Jesús murió, y ellos no saben siquiera si resucitó o no, porque los fariseos dijeron que se habían robado el cuerpo. Y Él le está diciendo, no, yo no estoy, pero sí yo estoy. Y esta gente me representa a mí. Y ellos están viendo los mismos milagros que Jesús hacía. Y aún en una dimensión mayor. Porque fíjense a lo que dice aquí. Dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto es masivo, pero es que Dios tiene el propósito, como dice José, de ¿verdad? Tiene un propósito en este momento, y luego acuérdense que esta gente no tiene la palabra, lo que ellos tienen en el Antiguo Testamento. Yo estoy tratando de pensar si en el Antiguo Testamento había alguno de los ¿cómo se llaman? De los profetas o de los hombres que Dios utilizó que hacía milagros. Y yo de verdad que no recuerdo de ninguno de ellos que sanara enfermos o que hiciera milagros como eso. Elías hacía milagros. Elías hacía milagros. No recuerdo esa parte de la historia. Pero no era algo común. No era Exacto. algo que pasaba común hasta que llegó Cristo. Sí, no era algo común, y era cuando Elías pasaba o alguien lo venía a buscar que él hacía estas cosas. Pero cuando hubo 400 años de silencio profético, esta gente no escuchó nada más de Dios hasta que llegó Jesús. Y por eso Jesús causó tan gran conmoción, y Nicodemo va y le dice, yo sé que tú vienes de Dios, porque lo que tú haces solamente puede venir de una persona que Dios esté con él. Porque nosotros no hemos visto esto en mucho tiempo. Efraín. Pero eso es bien interesante, porque yo tengo una pelea mental ahora mismo, porque si en realidad eso de fulminar a las personas y sanarlas inmediatamente, porque estamos hablando de que morían inmediatamente, pero también se sanaban inmediatamente. Yo tengo que decir, usted se sentía incómoda y al pasar de los años, pues yo entiendo que cuando uno estaba en el mundo, pues sí, o sea, yo puedo relacionarme ahora a que, por eso yo no me sentía bien ahí o me pasaban tantos problemas allá, pero yo era una campana ambulante que no estuviera aquí hoy porque no hubiera, o sea, a lo mejor me hubiera ido con el pecado porque no tuve la palabra de conocer
no tuve la oportunidad De de conocer conocer la la palabra. Entonces, ahora mismo usted pregunta de los milagros y yo pienso que sí pasan milagros a diario, a lo mejor no ese tipo de milagro, Ujú. pero cuando uno empieza a caminar en el Señor, o sea, por ejemplo, nosotros estar aquí es un milagro y yo estoy 100% convencido de eso. Pero a la misma vez sigo pensando y todo va a terminar de la misma manera, porque un día va a llegar el Señor, se va a llevar a su iglesia y todos los que se quedaron, ¿qué pasó? ¿Murieron de repente? ¿O tienen que pasar otro proceso para poder ser perdonados? Que no es o sea, nosotros ya nos llevaron y nos sacaron de esto porque va a ser un despelote aquí abajo. Entonces es como que, o sea, empezó de una manera, te dimos un tiempo para que pudieras conocer nuestra palabra y te convirtieras, pero ese tiempo llega a un final y después de ahí en adelante es sálvese quien pueda, o sea, porque imagínense, o sea, ellos pasaron 400 años de silencio. Cuando el anticristo esté aquí, va a ser bien difícil poder conseguir la presencia del Espíritu Santo. O el Espíritu Santo se va también. No, el Espíritu Santo no se va. No, el Espíritu Santo no se va. Porque esos que se quedan aquí van a tener la oportunidad de reflexionar Pero no va a ser y de tan arrepentirse. fácil como cuando... No, claro que no. Por eso Dios, llevamos ¿cuántos? 2000 años. Estamos esperando. Dios le está dando la oportunidad a todo el mundo, para que nadie se queje. Dios le está dando la oportunidad. Por Sí. eso yo creo que tú y yo valorizamos nuestro estado de ahora como un milagro por las cosas de las que Dios nos sacó. Pero en realidad tú y yo tuvimos oportunidad de hacer cambios, de hacer ajustes. Los milagros son cosas que le pasan al momento ahí a una persona que no tiene la capacidad de decidir qué cosa vamos a hacer. Nosotros pudimos reflexionar en nuestra vida y pudimos tomar decisiones y valorizamos eso como un milagro porque así nos sentimos, pero en realidad el milagro en el momento, yo estoy enfermo y ahora te pongo la mano y quedaste sano, pues ese tipo de milagro hoy en día casi no se ve. Sí, estoy hablando de estos milagros. Hay muchos, mira, el milagro más grande es la salvación de una vida. Que Dios vaya y tú sientas el poder de Dios en tu vida y tú digas, este es el milagro más grande que Dios puede hacer. Y luego la transformación de tu vida. Que tú tienes la capacidad de ser transformado. Eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Amén. Eso es un milagro en mi vida. Y en la tuya, y en la de cualquiera que haya conocido a Jesucristo, que permita que Dios obre con él, que sea barro, no cristal. ¿Verdad? Lo que estábamos diciendo la otra vez. Pero esto, milagros masivos así, todo esto, pero era exacto. Y ha habido movimientos así en la historia. En Puerto Rico hubo uno, en el seminario Ashbury hubo otro, pero son cosas que se dan cada, yo no sé cuántos cientos de años, donde hay un despliegue de una manifestación grande del Espíritu. Y Dios tiene propósito con cada una de ellas. Pero esto no se da, hermano, porque ahora nosotros tenemos la palabra. Y Dios nos guía a través de la palabra. Y lo que Dios quiere es que nosotros, ellos no tenían nada de eso. Esto es un pueblo que estaba en pecado y sin esperanza. Porque ellos lo que tenían eran los fariseos, que le ponían más cargas pesadas de las que ellos mismos podían llevar. Y no le daban ninguna esperanza de que pudieran ser salvos, porque eran pecadores, los consideraban pecadores. La gente enferma, los paralíticos, los ciegos, todos eran pecadores de nacimiento. Y ellos no tenían ninguna esperanza. Y por eso Jesús fue donde cada uno de ellos y le dijo, ¿qué tú quieres que te haga? Vete, tu fe te ha salvado. Jesús trae esa esperanza. Esta gente estaba muerta. Y esto es una manifestación masiva. Pero nosotros tenemos la palabra. El Señor nos salva. Y el Señor lo que quiere es que vayamos ¿a qué? Al arrepentimiento, que leamos la palabra y seamos ¿qué? Transformados. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que seamos transformados. Dios no necesita hacer un despliegue de cosas porque Dios nos ha dado ahora ¿qué? Una guía. Antes eso no existía, pero ahora nosotros la tenemos. Y la gente, yo te aseguro que si la gente ve a Pedro caer
ven la sombra de Pedro, en este tiempo van a reaccionar como reaccionaron. Si la gente ve a alguien haciendo milagros, van a reaccionar como reaccionaron en los tiempos de antes, porque la gente va tras los milagros. Donde hay milagros, ahí está la multitud. Y el milagro es bueno, qué bueno, todo el mundo se regocija cuando hay milagros. Pero después del milagro, ¿qué? Tu fe no puede depender de los milagros. Dios tiene que transformarnos. Y por eso Dios tiene la palabra ahí, porque no podemos ir de milagro en milagro. Nosotros tenemos que estar metidos en la palabra, porque lo que Dios busca es la salvación de nuestras almas. Hay alguien que viene, Pedro le pone la mano y recibe el milagro y se va, ¿y qué pasó? Quedó sano, pero a lo mejor no se dio más nada espiritualmente. ¿Cuántos leprosos sanó Jesús y cuántos volvieron? Podríamos decir que también puede haber una persona que esté enferma y bueno, tal vez en ese momento pues no tenía a Cristo en su vida y pide que alguien venga y ore y tal vez se arrepiente y Dios hace un milagro en su alma, muere, pero tal vez su cuerpo muere, pero su alma entonces va a morar con el Señor, si en ese momento se arrepiente de corazón. Sí, eso pasa. Esas cosas pasan, pero hay veces que no pasan. Y son milagros que tal vez no lo vemos físicamente, pues creemos, bueno, pues este se fue, pero no sabe uno. Uno no puede juzgar. Con esa persona, esa persona en comunión con Dios puede saber lo que Dios ha hecho en él. Uno no puede juzgar. Pero en nuestros tiempos nosotros tenemos otras herramientas, es lo que quiero decir. Otras herramientas, y en su momento dado Dios tendrá sus propósitos y hará milagros y prodigios, pero en estos tiempos eso no ocurre como allá, como en aquellos tiempos. Bien, de manera que los religiosos no estaban contentos con todos estos milagros y se opusieron al ministerio que Jesús estaba planificando, porque Jesús le dijo a los discípulos en un momento dado, si me persiguieron a mí, a ustedes también los van a perseguir. Y lo pondrán, dice, hay un versículo en la Biblia que dice que los pondrán afuera, fuera de las sinagogas, yo no puedo pronunciarlo, fuera de las sinagogas. Entonces, en los versículos 17 en adelante, vamos a ver que Pedro y Juan son perseguidos. Estos eran los dos que estaban en el capítulo previo. Todavía siguen siendo perseguidos. Esta es la segunda vez que los llaman y se levantan los del Sanedrín y el sumo sacerdote y le dicen, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos. Recuerden que los saduceos no creían en milagros y no creían en resurrección. No les gustaba nada que fuera sobrenatural. Pero los saduceos en su mayoría componían el Sanedrín. Y dice que se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y les enseñaban. Aquí esta gente no estaba arrestando solamente a dos, sí, en esta ocasión estaban arrestando a dos. Vamos a ir más abajo. Entonces, el Sanedrín está celoso. Razones del arresto. No obedecieron el mandato de no hablar con Jesús, de no hablar en el nombre de Jesús. Ya se lo habían dicho una vez. Ellos estaban retando la ley de la nación. Y ellos sencillamente, los testigos, fíjense lo que está pasando aquí. Los testigos están rehusando seguir la doctrina de los saduceos. Pero ¿por qué yo voy a seguir esa doctrina si esta me da resultados? Yo no quiero seguir con la doctrina muerta esta. Yo quiero participar de un Dios vivo. Esta gente tenía envidia porque estaban perdiendo reputación, estaban perdiendo autoridad. Ellos eran la autoridad religiosa en aquellos tiempos y la gente no los estaba escuchando. Y se levantan y los arrestan. ¿Resistieron el arresto?
No. ¿Organizaron una marcha o una protesta pública? No, ¿qué hicieron estos chicos? Se fueron, se los llevaron y se fueron. Y los pusieron en la cárcel. Porque Dios nos cuida cuando estamos hablando, ¿verdad? Cuando vamos en nombre de Dios, Él nos cuida. Él es el que nos manda y Él nos cuida. Él te envía. ¿Y qué ocurre en el tiempo? El ángel del Señor le abre las puertas de la cárcel y sacándolo, ¿qué es lo que le dice? Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Este ángel le está dando las instrucciones opuestas al Sanedrín. El Sanedrín le está diciendo, se les prohíbe hablar en el nombre de Jesús. Y el ángel le abre la puerta y le dice, vayan y prediquen en el nombre de Jesús. Lo está retando. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron y se fueron al templo a predicar las buenas nuevas. Bien, Jesús los está llamando a una desobediencia civil a esta gente. Entonces, vamos a la próxima. Dice, entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ahora de mañana iban a buscarlos para hacerle juicio. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras del sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones los pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo ¿cómo? Sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Estos varones no sabían qué hacer con esta gente, porque se les desaparecían. No era algo como que ellos podían controlar, ¿verdad? Ellos pensaron que tenían que intimidarlos para que ellos no hicieran lo que iban a hacer, y que no se les escapasen, pero no ocurría, porque ahora desaparecieron y las puertas del sitio no estaban abiertas. Entonces, ¿cómo es que esta gente salió de aquí? Era un poquito, por eso dice que dudaban en qué vendría a parar aquello. Ellos no sabían cómo manejarlo. Y están aquí nuevamente enseñando, donde los cogieron inicialmente, los vuelven a encontrar. Entonces, ellos tratando de detener los milagros y los prodigios, están haciendo ¿qué? Más escándalo. Porque los milagros y los prodigios se siguen multiplicando y ellos están causando escándalo en medio del pueblo. Y los que están perdiendo autoridad son ellos. El ángel los saca de la cárcel. Entonces, aquí hay un montón de emociones encontradas. Hay miedo, hay intimidación, la gente está perpleja, confusa. Ellos no saben cómo esta gente salió de la cárcel. Quisieron intimidar a los apóstoles y los que quedaron intimidados fueron ellos. Porque cuando tú ves que la gente sale de un sitio y tal vez traspasa paredes, porque ¿cómo tú saliste de aquí? ¿Verdad? ¿Verdad? Bien. Tiene que haber milagros para convencer a ellos mismos, ¿verdad? Y al pueblo. Era de la única forma. Era de la única forma. Por eso el Señor sabe lo que hace. Y cuándo enviar sus mensajeros. Y dice, y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Ni siquiera quiere pronunciar el nombre de Jesús. En ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de toda vuestra doctrina. ¿Qué le está haciendo ahí? Una admisión de que esto se está quedando con el canto. Llenaron a Jerusalén de todo esto. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Colgándole en un madero. Eso hace referencia a la crucifixión. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno dice que tú lo colgaste de un madero, eso es como si tú le echaste una... ¿Cómo se llama esto? Le echaste un curse. ¿Cómo se dice? Maldición. Una maldición. Y eso fue lo que ellos hicieron con Jesús. En el Antiguo Testamento, al que lo habían colgado de un madero, le habían echado una maldición. Y Pedro lo que le está diciendo es, ustedes le echaron una maldición al mismísimo Hijo de Dios. Y los está enjuiciando. Ellos están enjuiciando a Pedro y Pedro termina con este discurso enjuiciándolos a ellos. Porque ustedes lo colgaron de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado a los que le obedecen. Ellos se deben estar preguntando dónde está ese Espíritu Santo, ¿verdad? En ese nombre que se reconocía, ese nombre, ellos no lo quieren decir porque ese nombre implica cambio. Cambio. Jesús cambió todas las cosas. Cambió toda la ciudad. Cambió todo el espectro religioso de esa época. Lo cambió todo. Y esta gente rechaza el cambio porque ellos lo que tienen es que una tradición religiosa de la que viven políticamente. Son políticos. Y ellos no quieren que nadie le venga a cambiar el juego a ellos. Pero el pueblo quería el cambio. Los gobernantes no, pero el pueblo sí. Y esta autoridad apostólica traía victoria al pueblo, porque traía la voluntad de Dios y se palpaba el cambio en la ciudad. Esta gente tuvo la capacidad de arrepentirse en esos momentos. Ellos saben lo que están diciendo. De hecho, yo creo que ellos reconocían que este era el verdadero Mesías, como lo reconoció Nicodemo y como lo reconoció Ananías y toda esta gente. Pero no quisieron. Y Pedro hace esta defensa con unción, con autoridad, y le da la oportunidad a Dios de que se arrepientan. El Dios que levantó a nuestros padres, dice, el Dios de nuestros padres. Él está haciendo referencia cuando dice el Dios de nuestros padres, es el Dios de la promesa. Porque ese Dios de la promesa, que le dio la promesa ¿a quién? A nuestros padres. Esa promesa era para nosotros. Y esa promesa llegó aquí y ustedes lo maldijeron, lo crucificaron. Lo colgaron de un madero, pero Dios le exaltó. Y cuando Dios le exalta, lo que quiere decir es que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús. Dios lo aceptó y lo exaltó. Si Dios no lo llega a aceptar, no lo hubiese exaltado. Pero todo esto que está ocurriendo aquí es a consecuencia de que ese sacrificio que Jesús hizo, porque el Padre lo envió, Dios lo aceptó. Y ahora vemos toda esta revuelta. Y esa revuelta es testimonio de que este verdaderamente era el Mesías. Y ustedes todavía no lo quieren reconocer. Eso es lo que está pasando en este discurso de Pedro. Ahora, Pedro los enjuicia a ellos y les dice, ustedes fueron los pecadores aquí, no fue nadie más. Bien, vamos a las últimas dos, nos quedan dos pedacitos. Y dice, pues estoy en el versículo 33. Ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Cómo no? Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Este Gamaliel era un fariseo, pero era más liberal, no era tan conservador como los otros que habían allí. Esto era una persona muy popular entre el pueblo. De hecho, este es maestro de la ley. Este fue a los pies de este hombre es que Pablo estudia. Él es el que le enseñó a Pablo la ley.
Y por eso Pablo era tan profundo en la escritura. Y es que este era el maestro, dice, doctor de la ley. Entonces dice, y luego dijo, los mandó a llamar, los paró y los dejó ahí. Le dice, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados. Pero ese no fue el caso de Jesús, porque Jesús también fue muerto, resucitó y ahora tiene una revuelta aquí. Esos no fueron dispersados. Eso no lo puede comparar con Teudas. Fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Dice, no seáis que tal vez sean hallados luchando contra el mismísimo Dios. En realidad, Gamaliel lo que pensaba era que Jesús era un celote. Los celotes eran como los nacionalistas en Puerto Rico. Gente que creían en la libertad del pueblo, que no debían estar unidos a los romanos. Y ellos querían la libertad de los romanos. Y entonces ellos hacían esta revuelta para exhortar al pueblo, ¿verdad? Y pedir la libertad de los israelitas en esos momentos. Caramba, no sé. Lo podemos buscar. De manera que él estaba convencido de que Jesús era un celote, pero Jesús no tenía los rasgos, ¿verdad?, que tenían estos hombres, Teudas y Judas. Jesús murió, pero resucitó. Pero de todas maneras, Dios usó a Gamaliel, porque de la manera que lo usó fue, él detuvo el movimiento para que mataran a los apóstoles. Esta es la única razón por la cual a ellos les pareció que eso tenía lógica. Y por eso, sencillamente, ellos pararon de perseguirlo. Pero no pararon de perseguirlo sin antes, ¿qué hicieron? Convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los azotaron 39 veces. 39. Les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas que hacen, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es ser un verdadero testigo de Jesús. Amén. Bien, ¿qué aprendimos de esto? Aprendimos a ser verdaderos testigos. A ser verdaderos testigos. Aprendimos a saber que tenemos que ser rectos delante de la presencia de Dios y que cuando damos ¿para qué? Para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra.